one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Y es que al coronel Gómez de Ágreda hacía mucho tiempo que no le veíamos. Vino por los primeros programas de este Cyber After Work, pero sus destinos y sus al final su compromiso, ¿no?, con la institución pues le ha llevado lejos. Hoy nos lo vuelve a acercar y tenemos la fortuna de poder contar nuevamente con sus reflexiones, no solo en el campo de la geoestrategia, sino de los nuevos campos de batalla en los que se libra hoy, donde pelean las sociedades, aunque no se dan cuenta, que es, por ejemplo, el de la desinformación. Ángel Gómez de Ágreda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pero no te escuchamos, vamos a ver si te conectamos el micrófono. Ya estoy, perdón. Sí. Muy buenas Ángel, tardes. ¿cómo estás? Gracias, Edu, Pablo, Mónica, muchísimas gracias. La verdad es que seguramente me habéis echado de menos más de lo que os he echado yo de menos a vosotros, porque Capital Radio se escucha perfectamente también desde Corea y desde Japón. Bueno, ojalá tuviésemos 2 programas seguidos para poder hablar de esa estancia, ¿no?, que has tenido en lejano oriente, ¿no?, destinado en Corea del Sur, pero claro, con esa clarísima influencia en Japón y con todas las circunstancias que se viven en el otro país vecino, que es China, del que, insisto, necesitaríamos 2 o 3 programas para hablar largo y tendido. Pero hoy vamos a hablar con Ángel Gómez de Ágreda, entre otras cosas, como profesor en el Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística de la Universidad de Santiago de Compostela, pero también como analista geopolítico en el Ministerio de Defensa, como antiguo jefe de cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa y como un experto en los grandes temas que nos preocupan. Es autor de varios libros. Estuvimos hablando, yo creo que la última vez con él, a propósito de ese mundo Orwell fascinante, en el que planteó, pues, yo creo que muchos de los aspectos que quizás hoy los estamos viviendo en primera persona. Ángel, ¿cómo está el mundo hoy? Desgraciadamente es bastante parecido a lo que planteaba en Mundo Orwell, y vamos avanzando cada vez más hacia allí. De hecho, mucha gente me está comentando la actualidad que tiene todavía el libro después de casi 6 años de haberlo escrito. Estamos avanzando hacia un mundo de más vigilancia, hacia un mundo de más control, hacia un mundo más tecnológico, pero en el cual, más que adaptar las máquinas a las personas, muchas veces lo que estamos haciendo es adaptar a las personas a las máquinas. Una reflexión, yo creo que interesantísima, ¿no? Y que dice mucho, ¿no?, de los temas que hemos comentado al inicio del programa y de los que nos toca por vivir. Mónica. Sí, desde luego, Ángel, un placer tenerte aquí de nuevo, doblemente en España y en el programa. Y desde luego decías, ¿no?, la tecnología o las máquinas están invadiendo nuestra vida, y eso pues me lleva, aunque luego hablaremos de otros temas, de la inteligencia artificial, ¿no? Y contigo tenemos que hablar, por supuesto, de esa irrupción de inteligencia artificial que realmente está todavía en unos inicios, ¿no? Sobre todo la IA generativa, que parece que va a cambiarnos la vida. ¿Qué opinas, así a bote pronto, de cómo va a cambiarnos o influirnos o no? Tiene todo el potencial de cambiarnos, efectivamente, eso. Sobre todo la generativa, ¿no? Es la que a lo mejor se parece o se quiere parecerse más a nuestra vida social y a nuestra vida como humanos. El cómo nos la cambie dependerá de lo que nosotros decidamos y de cómo la utilicemos. Es un poco lo que pasa con todas las herramientas y muy específicamente con toda la inteligencia artificial, eso que llaman la inteligencia artificial. La diferencia de matiz yo creo que se producirá en función de para qué lo utilicemos. Si utilizamos la IA y especialmente la generativa para sustituir el esfuerzo que estábamos haciendo para llegar hasta un fin, nos acabará perjudicando, acabaremos perdiendo pues las capacidades que teníamos como humanos y acabaremos delegándola en las máquinas. Si utilizamos la IA generativa para evitarnos el esfuerzo inicial y añadir nosotros el mismo esfuerzo que estábamos aportando antes,
nos permitirá llegar muchísimo más lejos. Es decir, si la utilizamos como una pértiga, como un apoyo, nos va a ayudar muchísimo. Si la utilizamos para sustituir nuestras capacidades, nos va a dejar atrás, no porque la inteligencia artificial se vuelva más lista, sino porque nosotros nos volveremos cada vez más zopencos. ¿Y crees que precisamente aquí que estáis hablando de inteligencia artificial, el desarrollo de esta inteligencia artificial generativa y cómo maneja múltiples idiomas y puede preparar textos en múltiples idiomas está siendo una palanca o esa pértiga que igual muchos atacantes están utilizando para llegar a más público? Se está utilizando muchísimo, sobre todo en ataques de phishing, en ataques dentro de lo que es la ciberseguridad. Se está utilizando para incrementar la superficie de exposición que tenemos. Es decir, ahora mismo somos vulnerables a muchos más ataques porque nos van a llegar más rápido, va a haber más cantidad de ataques porque van a estar hechos automáticamente y además nos van a llegar de una forma cada vez más sofisticada. Ya no nos encontramos esas faltas evidentes de ortografía que había en los ataques de phishing antes. Ahora mismo están bastante bien hechos y irán incrementándose todavía mucho más. Estamos en el mismo caso que con los deepfakes, ¿no? Con los vídeos especialmente. Tenemos la capacidad ahora mismo de regular la forma en la que se fabrican, se generan estos deepfakes, añadirles una marca de agua, que es una de las ideas que tienen en general, para evitar que se conviertan en nuestro enemigo en lugar de un apoyo. Fíjate que la inteligencia artificial, la generativa, es capaz, tú lo has dicho, de crear de manera automatizada contenidos absolutamente reales. No estoy hablando ya de voces sintéticas ni de creación de vídeos, sino de mensajes totalmente reales, ¿no? Que esto sumado a los escenarios, los que hablábamos al principio, ¿no? Escenarios de flujos masivos de información que circulan sin control. Pues claro, nos encontramos en un escenario, y además lo poníais de manifiesto recientemente en un artículo que emanaba, ¿no? de un congreso sobre desinformación y defensa organizado por la Universidad de Murcia. Pues el gran problema de nuestro tiempo, el de la desinformación. Yo decía, Ángel, al principio que quizás muchas personas digan ¿qué hacen estos hablando de desinformación en un programa de ciberseguridad? Y es que yo creo que más vinculado no puede estar, ¿no? Ahora mismo es una de los objetivos de la ciberseguridad. Yo creo que está claramente ligado una cosa con la otra. Al final de lo que se trata y lo que lo vincula es de los datos. La ciberseguridad se está utilizando o los hackeos se están utilizando muchas veces para obtener datos que hagan más fácil entrenar a una inteligencia artificial normalmente de tipo generativo, para hacer ataques sobre la capa que realmente nos interesa, que es la capa humana, sobre el entorno cognitivo en el que nos movemos. No se trata ya de extorsiones, no se trata de fraudes, se trata de cambiar nuestra forma de pensar, se trata de envolvernos en una burbuja que nos impida, por un lado, tener seguridad y, por otro lado, tener libertad. Mónica. Y Ángel, está claro, estabas explicando, ¿no? Uno de los objetivos de esa desinformación es cambiarnos la forma de pensar. ¿Y por qué se realiza precisamente en situaciones como esta, ¿no? En una emergencia como la de la Dana, pero ha ocurrido en otras ocasiones, precisamente por pescar en un río revuelto, cuando estamos a lo mejor en una posición más vulnerable? ¿Cuál es el motivo? Sí, simplemente que es más fácil, efectivamente, cuando estás agobiado con temas vitales, es más fácil que descuides tu seguridad, la seguridad de tus datos o tu seguridad en otros aspectos, ¿no? Entonces, desgraciadamente lo vimos ya en la pandemia, por ejemplo, como uno de los principales objetivos que se hackeó en aquel momento fueron los hospitales. Los hospitales estaban agobiados, estaban desbordados totalmente y lo que se pretendió en aquel momento fue, por un lado, generar unos ataques de ransomware que forzasen el pago de un rescate cuando ese hospital era más crítico que nunca y, por otro lado, obtener grandísimas bases de datos que tienen los hospitales sobre todos sus pacientes.
Eso lo he visto también muy a menudo en Corea y en Japón. Yo estaba encargado de los dos países, aunque vivía en Corea, y allí tienen el sistema este que estabais hablando ahora mismo de las alertas por teléfono. Allí tienen el K-Alert en el caso de Corea, el J-Alert en el caso de Japón. Lo que pasa es que allí se emplean no solamente para, pues cuando hay, como hubo hace 2 años, la estampida esta en el Halloween, que hubo 170 y tantos muertos en Seúl. No solamente se emplea para eso, se emplea también para riadas, se emplea para avisos meteorológicos y se emplea también para los lanzamientos de misiles desde Corea del Norte, por ejemplo. Cuando hay un lanzamiento de un misil, aunque no vaya a caer cerca, se avisa para seguridad de la gente. La diferencia es que no se utilizan las redes sociales normales, sino que una vez que entras en la cobertura de las compañías telefónicas de Corea, tu teléfono automáticamente empieza a recibir eso en un formato totalmente aparte. Con lo cual no se puede confundir con un ataque de ingeniería social que se esté haciendo a través de las redes sociales. Pero cuando tenemos estos casos, el caso que hablo de la estampida de Halloween, por ejemplo, se efectuaron muchísimos ataques de phishing, de smishing, intentando conseguir donaciones en cuentas que no correspondían, intentando que dieras tus datos, generando caos, generando pánico. Lo mismo que estamos viendo ahora, lo mismo que vimos en la pandemia, llevado quizás a un ritmo más frecuente porque la situación geopolítica en aquella zona es más tensa que aquí. Y Ángel, una pregunta que la ligo un poco con estas capacidades que igual de inteligencia artificial están teniendo los malos y como comentabas también un poco ese objetivo general de desinformación, de intentar sacar dinero en cuentas que no son. ¿Quién suele estar, o sea, cuál es el beneficio que se obtiene de esa desinformación o de que la gente no sepa dónde consultar la información y quién puede estar detrás de conseguir o de intentar esta confusión? ¿Qué es lo que saca de beneficio? Bueno, esto lo estuvimos viendo efectivamente en las jornadas estas de Murcia. Sacamos un libro de las jornadas del año pasado que está disponible en la editorial Dickinson, Desinformación y Defensa. Y es muy interesante porque casi todas estas técnicas empiezan ahora, por ejemplo, se están poniendo en práctica en Gaza, se están poniendo en práctica en Ucrania y después acaban permeando a la vida civil. Y se utilizan con dos fines. Una, con el objetivo de conseguir beneficio propio, es decir, conseguir un beneficio económico, por ejemplo, conseguir mayor popularidad, o bien para fastidiar a alguien, para conseguir un perjuicio para alguien. En este caso puede ser para desestabilizar a un gobierno, para desestabilizar a un país, para desestabilizar una alianza. En Oriente se ve mucho los ataques constantes en los que se intenta atacar la reputación de, por ejemplo, la alianza que tienen en Japón con Estados Unidos. Es decir, no siempre se trata de generar un beneficio para el atacante, sino que simplemente puede ser generar un perjuicio para un tercero o para el atacado. En la mayor parte de los casos no se trata, con la desinformación no se pretende conseguir que te creas una información que es falsa, sino que dejes de tener interés en creerte cualquier cosa, que dejes de tener interés en la verdad, porque piensas que todo es mentira, que da lo mismo lo que hagas, que no vas a llegar a la verdad en ningún caso, que son todos unos mentirosos y por lo tanto no tengo nada que hacer. Ese es el objetivo principal de esa desinformación que nos llega muchas veces desde otros países o bien sponsorizada por otros países. El caso a lo mejor, el caso a lo mejor más interesante de los ataques en este caso de ciberataques, ¿no? Viene de Corea del Norte, que financia muy buena parte de su programa de misiles y de su programa nuclear a base de fraudes bancarios. Uno muy famoso contra el Fondo Monetario Internacional, contra la sucursal de Bangladesh. Y todo esto lo consigue a base de haber generado primero desinformación, de haber generado caos y de haber conseguido los datos de sus víctimas y, por lo tanto, haber podido entrenar
o bien a sus operadores o bien a sus inteligencias artificiales generativas en los datos que tenía sobre las víctimas. Ángel, yo la verdad es que me muestro muy pesimista frente al fenómeno de la desinformación, porque bueno, ya harto es sabido que la mentira pues va mucho más rápida que la verdad, ¿no? Que pese a que muchas veces se desmienten los bulos, ¿no? El sesgo de confirmación frente a la desinformación hace que incluso frente al hecho demostrado, ¿no? Seguimos creyendo el bulo. En los escenarios, ¿no?, que estás dibujando, que cada vez el mundo es más complejo, cada vez está más polarizado, y en esa polarización es donde se cuece, se nutre y aumenta la desinformación. Por eso me muestro muy pesimista frente a la lucha contra la desinformación, porque, claro, cuando dicen, oye, ¿cómo se puede luchar contra la desinformación? Y no digo que no sirva, pero cuando te hablan de alfabetización digital, pero como que se me queda corto que la velocidad de respuesta es infinitamente inferior a la velocidad de acción que tiene la desinformación. Entonces, ¿cómo se puede seguir trabajando, aumentar la efectividad, la eficacia en la lucha contra la desinformación? Sí, sobre todo porque la herramienta, digamos, que más a mano se tiene y la que más fácilmente se puede tirar de ella es precisamente la censura, que es igual de mala o peor que la desinformación. Entre otras cosas porque lo que genera es desinformación desde el otro bando, ¿no? El problema que tenemos con la desinformación principal es que no la emplean solo los malos, la emplea todo el mundo porque es un recurso, como has dicho, muy efectivo y muy barato de crear. Es difícil. Yo creo que la mejor manera no es no intentar desmentir las informaciones falsas, sino adelantarse. Es una actividad preventiva de ir generando la información con mucha transparencia, y eso tiene que ir asociado con la capacidad de la población para construirse una imagen de cómo es la realidad, y que cuando le llegue una verdad desde fuera, le llegue una información desde fuera que no encaje en esa imagen de lo que es la realidad que se ha construido a través de la transparencia, que por lo menos se le incite a dudar. Evidentemente a eso tenemos que añadirle también mucha tecnología. Tenemos que añadirle, como está ocurriendo en las redes sociales, alertas que no desmienten la noticia, sino que te hacen pensar sobre ella. Hablábamos, por ejemplo, en el Congreso de Murcia, de cómo simplemente el hecho de que te aparezca una alerta evita que automáticamente le des a retuitear una noticia falsa, con lo cual estamos evitando que se viralice por lo menos tan rápidamente. Entonces, tiene que ser una combinación de medidas entre las que está, por un lado, la transparencia, por otro lado, el esfuerzo personal y como decías, la alfabetización, no solamente digital. Yo creo que es la cultura general, el saber cómo funcionan las cosas en el mundo real, y después, sobre todo, no caer en la censura y el mantener una ayuda tecnológica que apoye, primero, que no se viralicen los fraudes, y segundo, que cada vez tengamos más capacidad de juicio y más capacidad de juicio crítico. Mónica. Es interesantísimo, ¿no? Desde luego la capacidad de juicio es algo fundamental que siempre se menciona, ¿no? A la hora de detectar noticias falsas o desinformación, pues los usuarios somos de alguna manera los que tenemos que estar formados, ¿no? En qué es o qué puede ser más real o qué puede ser un bulo por determinadas características que suelen tener. ¿Qué más podríamos hacer, Ángel, como usuarios para no caer en estos bulos, en estas trampas que lo único que quieren es, pues eso, dejarnos más vulnerables todavía de lo que estamos, ¿no? Bueno, al final viene siendo igual que en las ciberamenazas, ¿no? Es al final la capa humana, como dicen, no, ningún cortafuegos o ningún antivirus es capaz de resistir a un usuario estúpido o a un usuario crédulo en este caso. Entonces la responsabilidad humana es fundamental. Creo que sería fundamental también
que evitásemos ser primarios, que fuéramos más racionales que animales. Normalmente casi todos los bulos apelan a los sentimientos, a las emociones, apelan a nuestro cerebro, a nuestro sistema primario, que es el instintivo, el que responde inmediatamente para garantizarnos la supervivencia. Si nos permitimos una pausa antes de creernos algo y le damos una vuelta, lo racionalizamos, pasamos al sistema secundario, al sistema realmente racional, al sistema más humano de los que tenemos, y ahí por lo menos se generará una sombra de duda sobre lo que estamos viendo. Es decir, vivir más despacio y pensar un poco más las cosas. Pablo, qué importante eso que estás comentando, Ángel, de pensar rápido, pensar despacio, de los dos sistemas del cerebro y de cómo tenemos que ir un poco más pausados para defendernos. Pero yo quería preguntarte, ya que estábamos hablando siempre un poco de estos ataques de desinformación y demás, sobre todo los que, pues igual puede que estén detrás grupos organizados y demás, ¿quiénes crees que son un poco los mejores en esta parte de desinformación? ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que les convierte un poco más en diferenciales y en mejores a la hora de desinformarnos? Para tratar de tener esas técnicas de defensa luego, de intentar de identificarlo. Pues yo es que creo que la conformación del relato, es decir, la emisión de la información inicialmente también puede encerrar desinformación. Entonces, aquellos que tienen más acceso a los canales de comunicación, evidentemente, son los que más posibilidades tienen para desinformarnos. Y no solamente en medios digitales, en radio, en televisión, cualquier otro medio, aquellos que nos conocen mejor, es decir, que son más afines culturalmente a nosotros, y aquellos que tienen más acceso a los medios que utilizamos normalmente, lógicamente son los que tienen más posibilidades de éxito a la hora de desinformarnos o de informarnos de forma interesada, que la desinformación no es engañarnos, sino informarnos de forma interesada. Dicho lo cual, los que ahora mismo lo están utilizando de una forma más hábil o más frecuente o más contra el sistema, precisamente son aquellos que quieren romper la unidad tanto de países como de organizaciones o de asociaciones, alianzas, en este caso. Estamos viendo, se están viendo muchísimos ataques de desinformación desde Rusia. China lo que hace más que desinformar es construir proactivamente ese relato. Y estamos viendo algunas que vienen también desde Oriente Medio, siempre con el objetivo más de destruir que de construir. Es decir, en ningún caso un actor hostil y ajeno a tu cultura va a intentar que te creas lo que te está diciendo, simplemente va a intentar que dejes de creer en nada. Ángel, pregunta compleja, que no difícil, compleja. Tú eres un amante y experto de la historia, a quienes nos gusta la historia. Siempre veíamos pues los tramos de la civilización que había sufrido grandes transformaciones, los veíamos de siglos en siglos, no de año en año, ¿no? Nosotros ahora mismo nos toca vivir o escribir una historia que quizás comienza a cambiar en 2001 con ese ataque a las Torres Gemelas, que continúa tal vez con ese crash financiero que se produjo a finales de la primera década del año 2000, y luego de un coronavirus, ¿no? Que yo creo que cambió al mundo. No sé, se me antoja, no sé si es que lo estoy viendo con ojos del protagonista del día a día, pero también me da la sensación de que coinciden muchos episodios muy extraordinarios en nuestro tiempo, que no sé si son los que están dibujando ese caldo de cultivo en el que hoy pues nos encontramos frente a esos desafíos a los que estás haciendo referencia, si los países son protagonistas. No es que esté hablando de los grandes poderes mundiales, ¿no?, que están cambiando, pero tengo la sensación de que están pasando tantas cosas en tan poco tiempo, mucho cisne negro continuado. No sé si es una perspectiva equivocada, se puede plantear. ¿Cómo lo vives tú? Sí, estoy de acuerdo, pero eso, más que implicar que están ocurriendo muchas cosas que estadísticamente pues pasarán más o menos las mismas que siempre, implica que hay una respuesta peor, que hay una debilidad en el sistema, que hay un sistema que no está ya adaptado
correctamente a las circunstancias geopolíticas. Un sistema que se crea al final de la Segunda Guerra Mundial, me refiero de gobernanza global, que se crea al final de la Segunda Guerra Mundial y que a lo mejor no responde a los ritmos en los que nos estamos moviendo ahora mismo. Es que la digitalización ha cambiado radicalmente la forma de evolucionar los países. Va todo muchísimo más deprisa y los mecanismos de los que nos hemos dotado están adaptados a otros ritmos totalmente distintos. Con lo cual, deberíamos plantearnos en un momento dado cambiar la gobernanza mundial. El problema que tenemos, estamos en un momento de extrema polarización, precisamente porque se puede ser generoso cuando tienes mucha ventaja sobre los demás. Cuanto más se acercan los potenciales de los distintos países, más difícil es que se sea generoso o con el adversario o incluso con los aliados. Y es mal momento para los cambios precisamente en los organismos internacionales. Lo estamos viendo en los tratados de no proliferación de armas nucleares, por ejemplo. Prácticamente todos han desaparecido, prácticamente todos han dejado caducar porque nos hemos encontrado con una novela que me encantó. La novela, no estoy hablando de la serie, que es el problema de los tres cuerpos, ¿no? Estamos incluyendo, ¿no? En esa Guerra Fría estamos incluyendo un tercer actor que no era muy relevante en cuestión nuclear, como era China, y que ahora sí pretende serlo. Y por lo tanto, cuando estamos intentando manejar tres actores funcionando al mismo tiempo, resulta tremendamente difícil. Con lo cual, estamos en un momento de mayor inestabilidad y en el cual cualquier disrupción que se produce se magnifica y se magnifican sus consecuencias. Y luego todas ellas tienen un factor común, y tienen un factor común con la causa detonante de casi todas las crisis mundiales a nivel global, ¿no? Que es con un incremento de la deuda. Cuando estamos en Capital Radio, estamos en un ambiente dedicado también a la economía, y el incremento de la deuda de los países, cuando los países dejan de poder financiarse o cuando tienen problemas para devolver la deuda que han contraído, cuando la fluctuación de los tipos de interés, por ejemplo, les lleva a que sea más cara la devolución de la deuda, muchas veces se buscan soluciones más drásticas y que el vencedor se lo lleve todo y el que pierda pague los platos rotos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento precisamente en el que el sistema es débil y por lo tanto necesita regenerarse. Normalmente no se hace de forma evolutiva, sino de forma revolutiva. Mónica. Pues desde luego que Ángel es un fantástico análisis y hay muchísimas implicaciones, ¿no? Son asuntos tremendamente complejos de los que estamos hablando y me quedo con lo que decías, que está yendo todo muy rápido. Siempre decimos lo mismo, pero es verdad que ahora quizás más que nunca, ¿no? Está todo yendo muchísimo más rápido con ese impacto de la inteligencia artificial que estábamos hablando, que no es una moda pasajera ni mucho menos, que sabemos que va a cambiar muchas cosas, ¿no? Y en definitiva, pues no está ese cambio adaptado o pensado para el usuario, ¿no? Somos las personas las que nos tenemos que ir adaptando y me imagino que no hay ninguna fórmula mágica para hacerlo, ¿no? Pero algún consejo para que podamos adaptarnos a estos cambios y entender mejor todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor en el campo digital, ¿qué podríamos hacer? Humanizar el mundo. Hablábamos también en las jornadas de la importancia de las humanidades. Nos hemos centrado mucho en las tecnologías. Ahora mismo casi todos los cálculos, ahora mismo estamos hablando de moléculas, de desdoblar moléculas o de generar fármacos. Casi todo lo está haciendo la tecnología, lo están haciendo las máquinas. Nosotros deberíamos centrarnos mucho más en la parte de las humanidades. Para mí, lo que hacéis en los medios de comunicación es una parte fundamental. Por ejemplo, si nos centramos en ser más sanos como personas, creo que tenemos todavía muchísimo camino por delante. Y como me gusta darle un toque de optimismo a todo, la iniciativa esta que se ha puesto en marcha, me parece que algunos estáis metidos en ella. Ahora mismo hay en un grupo de Telegram 260 y tantos
personas que están relacionadas con el mundo ciber de alguna manera, preparando un evento para recaudar fondos para ayudar a los afectados de la Dana en Valencia y en Castilla-La Mancha. Creo que el ser humano sigue teniendo un grandísimo fondo y que lo único que tenemos que hacer es pasar este hype, esta irrupción de la tecnología, intentar sobrevivir a la llegada de esta tecnología y que saldremos de ella más reforzados y probablemente con nuestras capacidades mejoradas. Pablo. No me cabe la menor duda de que toda la tecnología que está surgiendo va a ser un disruptor dentro del mundo y que, pues como bien dices, saldremos reforzados de ellas, saldremos con más conocimiento y con más capacidad para hacer cosas mejores. Y como bien dices, pues en ese grupo 267 profesionales del sector de la ciberseguridad que están, pues cada uno poniendo su granito de arena para intentar tener este evento benéfico y poder ayudar a las víctimas. Te iba a preguntar, quizás dando un cambio, quizás focalizándolo, porque mañana es un día importante dentro del mundo geopolítico y con esta parte de fake news y precisamente o de desinformación en que vivimos, ¿cómo crees que se está afrontando, sobre todo desde Estados Unidos, todo el tema de las elecciones, injerencias, etcétera? ¿Y qué medidas de defensa crees que están poniendo para evitar precisamente todos estos temas de desinformación? Bueno, este es un ejemplo de lo que comentaba antes. En el 2016 fue la primera vez que se detectó a gran escala este tipo de desinformación. En 2024 ya son las terceras elecciones en las que se está dando este fenómeno. Las estructuras están mucho más preparadas y la población, sobre todo, también está mucho más preparada. El problema fundamental, yo creo, es que lo que ha ocurrido mientras tanto es que se ha polarizado mucho la población. Hacia un lado y hacia el otro, no hacia los republicanos o hacia los demócratas, sino hacia los dos lados, y cada vez escuchamos menos el discurso que tiene el contrincante. Entonces, lo que estamos consiguiendo es que la desinformación no cale en el otro bando simplemente porque no le llega esa información. Nos hemos encerrado en burbujas absolutamente independientes y lo podemos ver en la prensa también en España, en los medios de comunicación en España en muchos casos, como cogiendo medios distintos acabamos visualizando países, acabamos o situaciones absolutamente contrarias la versión de una a la versión de otra. Con lo cual, la desinformación ahora mismo lo único que hace es seguir alimentando esa polarización y probablemente desestabilizando más todavía a los países. Pero no ya porque genere falsas noticias, que no son noticias falsas, sino falsas noticias, es decir, relatos en forma de noticia, pero que no son realmente noticias, sino simplemente porque ha polarizado tanto la situación que deja de haber diálogo, deja de haber un espacio común para el diálogo, que es precisamente la política. Pues yo creo, Mónica, a modo de resumen, escuchar a Ángel Gómez de Ágreda es un lujo. Y hoy hemos tenido la fortuna de que haya querido dedicar ese tiempo que le escasea, lo sabemos, para los oyentes de este Cyber After Work. Son muchas las cosas que ha dicho. Yo me quedo con dos. Bueno, me quedo con una. El sistema no está adaptado a los tiempos que vivimos, ¿no? Hay que hacer un cambio en la gobernanza mundial. Hay que adaptarlo a los nuevos tiempos, efectivamente. Hay leyes que todavía rigen, que son del principios del siglo XX y están presentes en nuestro tiempo, y una forma de entender la sociedad, de las relaciones entre las personas, que sigue siendo de mediados del siglo XX, ¿no? Y las cosas han cambiado. Estamos encarando la tercera década, ¿no?, del siglo XXI. Yo creo que es buen momento para esa reflexión. Y luego la reflexión desde que hace falta que vuelvan las humanidades, ¿no? Ni mucho menos que abandonemos la tecnología, pero que sí que vuelvan las humanidades. Mónica, te dejo para la reflexión final de Ángel.
Sí, desde luego, interesantísimo como siempre, ¿no? A mí me ha gustado desde luego esa humanización de la tecnología y que como usuarios pues podemos hacer muchas cosas. Para empezar, pues pararnos, ¿no? Pausar, racionalizar antes de creernos algo y en momentos como los que estamos viviendo, no solamente por las emergencias, sino también por la polarización en la que nos encontramos, es desde luego un consejo muy valioso. Pues Ángel, no podemos preguntarte más. Primero porque no tenemos tiempo, segundo porque nos has dicho muchas cosas. Pues no va a quedar más remedio que emplazarnos para otra ocasión en cuanto queráis y podáis, porque yo con vosotros me siento como en casa tremendamente a gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias de verdad y esperamos verte muy pronto. Bienvenido a casa. Esta Capital Radio siempre la vas a tener abierta, por supuesto. Pues un abrazo a todos y un abrazo a todos los afectados también por la DANA. Ahí queda dicho. Gracias. Hasta pronto, Ángel. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.